matrimonio, Amén. el origen del bien y del mal, Amén. el origen de, ayúdenme, de qué más encontramos, de la música, amén, de la creación del mundo, encontramos el origen de todas las cosas. Por eso el libro de Génesis. ¿Qué es lo que más atacan los científicos ateos de hoy en día? Los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Entonces, por eso, mi hermano, si nuestros fundamentos son derribados, entonces, ¿qué ha de ser el juicio? Amén. Pero yo le digo algo, mi hermano, si nosotros podemos demostrar que Génesis es verdad 100%, entonces ellos tienen que caer en cuenta en algo. Si el principio es verdad, el final también es verdad. Démosle una alabanza a nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. En cierta ocasión, un astrónomo ruso dijo, muy inteligente, él dijo, solamente hay dos posibilidades: ¿Dios existe o no existe? Muy inteligente ese astrónomo ruso. Solamente hay dos posibilidades: o Dios existe o no existe. Pero sabe, ambas posibilidades son atemorizantes de sí. Porque si Dios existe, entonces Él fue el que creó todas las cosas, Él es el dueño. Entonces, si Él es el dueño, tenemos que reconocer sus reglas y lo que Él ha diseñado para nosotros. Pero si no existe, si Dios no existe, es más atemorizante todavía. Porque entonces, ¿quién tiene el control de todas las cosas? Amén. Usted sabe, mi hermano, ¿alguien ha ido a más de, pero no lo diga, solamente lo pregunto, ¿alguien ha ido más de 200 kilómetros por hora por la autovía? No lo diga. Da vergüenza a un cristiano. James creo que sí lo ha hecho por allá por Madrid. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si sucede un accidente a 200 kilómetros por hora? No queda absolutamente nada. Amén. Fíjese, mi hermano, si hablamos de eso, ¿sabe a cuánto está girando la Tierra ahora mismo? Y no ni nos mareamos. Hay personas que se marean con cualquier cosa. Amén. Y usted no se está mareando. ¿Y sabe ahora mismo cómo está girando la Tierra? 370 kilómetros por hora. Los Ferraris corren a eso. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 1.600 kilómetros por hora. 1.600 kilómetros por hora. Ahora mismo en la Tierra. ¿Por qué no nos salimos? Amén. ¿Por qué nadie está mareado? Amén. Entonces, imagínate, la Tierra está girando ahora mismo a 1.600 kilómetros por hora. Amén. Dando ahí vueltas, ¿cierto? Entonces este científico decía, eso es más atemorizante todavía. Porque si no existe Dios, ¿quién está controlando esto? Y si algún día la Tierra se sale de su órbita, ¿dónde vamos a caer? Amén. ¿Dónde vamos a estar? Entonces, por eso, mi hermano, es más atemorizante creer. Hay 4 preguntas, mi hermano, que tenemos que respondernos, y que la misma ciencia está porque se hace esas 4 preguntas. ¿Cuáles son las 4 preguntas? ¿Quién soy? ¿Y quién soy? ¿Y cuánto valgo? ¿Y qué valgo? La otra pregunta es ¿de dónde vengo? La otra pregunta es ¿qué hago aquí? Y la otra es ¿para dónde voy? Entonces la ciencia, como no tiene esa respuesta, entonces por eso se inventa cosas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Para dónde voy? Entonces, como no tiene esas respuestas, entonces se pone a inventar. Venimos de una explosión, de un Big Bang. Amén. Y de ahí empezó a surgir la vida después de millones de años. ¿Qué hacemos aquí? Pues nada, estamos destruyendo la tierra y solo estamos esperando que desaparezca el hombre para que la tierra sea más hermosa. Amén. Eso es lo que dice la evolución. Que nosotros somos la polución del planeta Tierra, de la creación. Y que a dónde vamos a ir, a ninguna parte, no hay ningún propósito. Tú viniste a esta tierra y te vas a quedar en polvo, te vas a volver lombriz o planta, y ahí no. Qué tristeza creer en eso. O sea, no hay ningún propósito, no hay ninguna esperanza. Amén. Entonces eso es lo que enseña. ¿Qué es lo que enseña la teoría de la evolución cuando dice quiénes somos? Habla de que, por eso cuando usted ve acerca de todos estos canales evolucionistas, hablan mucho de ovnis y hablan mucho de tierra sin ser humanos. Sin seres humanos, porque la teoría de evolución quiere erradicar al hombre de la tierra.
Por allá un científico dijo, para que haya estabilidad en el planeta Tierra, hemos calculado, y lo dijo un científico, hemos calculado que para que haya estabilidad en el planeta Tierra, tenemos que existir solamente 500 millones de personas. ¿Saben cuál es el problema? Que hoy habemos más de 7.000 millones. O sea, que usted cree que por qué por ahí de vez en cuando salen un loco a matar gente. Porque tienen que matar más de 350.000 diarios para estabilizar el planeta. Y a las mujeres para que todo no sale tengan más niños. De ahí. ¿De dónde venimos? Venimos pues de una de 20.000 años. Amén, porque ¿qué es lo que enseña la teoría de la evolución? Enseña de que hace 20.000 millones de años una materia, en eso ya también han cambiado. Por eso, mi hermano, es que no es verdad absoluta. ¿Quién es la única verdad? Jesucristo es la verdad y Él es absoluto. Créale a Jesucristo y créale a lo que Él dijo. Créale a su palabra. Así que cuando alguien venga y le diga nada es absoluto, pregúntale, ¿está absolutamente usted de acuerdo con eso? Cuando venga alguien a decirle que nada es absoluto. ¿Amén? Entonces dicen que hace, por eso le decía hace 20.000 millones, ¿qué es lo que explican ellos? Que hubo una energía, ¿cierto? Pero ya la han disminuido, porque antes la pintaban muy grande, ¿cierto? Y pintaban, ¿cierto? Esa energía, esa materia muy grande, ahora la han comprimido y no, que era un puntico. O sea, que cómo nació la vida con un puntico, literalmente un puntico. Antes la pintaban muy grande, kilómetros y millas de diámetro de largo, esa materia que explosionó, pero dijeron, no, la vida nació con un puntico. Y que empezó a girar tan rápido, que un día explotó. Y que eso sucedió hace 20.000 millones de años. Entonces cuando empezó esa explosión, luego hace 4.000 millones surgió la vida. Y luego hace 3.000 millones empezó a vivir el hombre y a evolucionar el hombre. Hasta el día de hoy eso es lo que explica la teoría de la evolución. Fíjese, mi hermano, lo grande que es Dios, lo que Dios hace. Porque como ellos saben, incluso, ¿qué es lo que están tratando de descubrir? Usted no sé si saben lo que invirtieron millones de euros en Suiza, en el acelerador de moléculas. Porque lo que ellos dicen es que ese puntico donde surgió la vida, así va a volver a quedar todo. O sea, que todo va a volver a ser compilado en ese puntico. Entonces por eso inventaron ese que valió millones y millones y millones. ¿Sabe para qué sirve la evolución? Hay científicos que dicen, mira, la evolución no es verdad, pero es que como no tengo más material para enseñar, me toca enseñar la evolución. Muchos científicos, aunque no son cristianos, dicen, la evolución no es verdad. Amén, pero no hay más material y yo necesito trabajar y yo necesito la única manera. Por eso es que cuando un científico empieza y dice de que la evolución no es verdad, entonces es alguien valiente. ¿Por qué? Porque empiezan a desecharlo. Porque la evolución es lo único que vende. Porque es lo único que invierte. El gobierno solo invierte para que digan esas cosas. No les conviene decir ninguna otra cosa. Por eso es que para recibir premio Nobel, ahí están los de la evolución. Nunca han descubierto nada, nunca han podido demostrar nada, pero ahí están. Amén. Cuando empezó la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, entonces sucedió porque siempre estaban, usted sabe, la guerra que siempre ha habido entre Rusia y Estados Unidos. Entonces, para allá en los años 40, en Primera y Segunda Guerra Mundial, ahí se estaban toreando. Yo tengo tantas bombas atómicas para destruir medio mundo. Y el otro dijo, pues yo tengo tantas bombas para destruir el mundo entero. Y estaba ahí la guerra. Y luego empezó la Guerra Fría, que fue la guerra espacial. Y entonces la guerra espacial la empezó ganando Rusia. Porque Rusia mandó el primer satélite en el año 1957. Y entonces por allá los norteamericanos empezaron a decir, no nos podemos quedar atrás. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Y sabe qué dijeron? Porque Rusia es un país comunista. El comunismo, no sé si aquí hay algo comunista, el comunismo es evolucionista. Entonces, ¿qué tenía Rusia? Le dijo el ministro, por allá en el año 1959, dijo, yo ya tengo la clave para ganarle la guerra a Rusia. Ellos creen en la evolución. Vamos a cambiar todos los libros de texto
y vamos a enseñar evolución en vez de creación. Así que a partir del año 1963, que se enseñaba, antes del año 1963 se enseñaba Biblia en los colegios, en las universidades. ¿Sabe, hermano? Estados Unidos era la única nación que su constitución fue fundada en la Biblia, a través de la Biblia. Incluso siempre que se reunían los políticos, porque eso ya lo están prohibiendo, siempre hacían una oración allá en el Capitolio, no sé cómo se llame. Amén. Porque todo estaba bajo la Biblia. Amén. Pero a partir del año 1963 ya no vamos a orar, ya no vamos a enseñar evolución. ¿Sabe qué es lo triste? Que todos los libros, sobre todo de América Latina y de Europa también, vienen de allá de Estados Unidos. Lo que nos enseñan a los niños en nuestros colegios viene de allá. ¿Qué dijo este ministro de Educación? Dijo, denme $1 billón y yo voy a hacer que Estados Unidos gane la guerra espacial a Rusia. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues que en los colegios empezaron a enseñar evolución en vez de... Ese fue el resultado, eso fue lo que se le iluminó para decir vamos a ganar la guerra espacial. Que haya a partir de 1963 Estados Unidos es muy bueno para hacer estadística. Ellos hacen estadística de todo, de todo. ¿Y sabe, hermano, cuál es la estadística a partir del año 1963? Ha habido más abortos, ha habido más matanzas, ha habido más jovencitas, adolescentes que han quedado embarazadas antes del matrimonio. O sea, la evolución no trae ningún beneficio. ¿Qué beneficio trae la evolución? Absolutamente nada. Amén. Pero de esta manera quisieron ganar entonces la guerra espacial. ¿Qué pasa con este acelerador de moléculas de Suiza? Que sucede que lo que quieren es eso, compilar a que todo se vuelva un puntico para que de ahí ver cómo surge la vida. Amén. Y eso es lo que se están queriendo inventar. Pero lógicamente, hermano, eso nunca lo van a poder realizar porque nadie es capaz. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Usted cree que es lo que han inventado por allá con las clonaciones y con todo? Eso no es crear vida. Amén. Lo que han hecho es que han cogido una célula viva y la han reproducido. Amén. Pero el reproducir una célula viva, el crear una célula viva, ¿quién lo puede hacer? Amén. Suponga que usted y yo vamos a crear o intentar crear una lombriz. Bueno, los mismos científicos. Entonces coge una lombriz o una rana, que son los que más experimentan allí, coge una rana y la mete a la licuadora y hace jugo de rana. ¿Cierto? Ahí quedó toda la ranita. Yo le pregunto, ¿ahí están todos los elementos para crear una rana? Sí están todos los elementos. Porque el jugo de rana y natural no tiene ninguna adición. A ver, coges una ranita viva, la metes en una licuadora y quedó jugo de rana. Ahora sí, ahí están condensados todos los elementos que tiene una rana. Resucítala. Dale vida. Eso sería crear. Amén. Pero eso, imagínense, eso nunca podrá lograrse. Que uno, hermano, que nosotros sepamos lo que Dios, lo que tenemos en la palabra de Dios, que bueno, cómo empezó la evolución, con que Dios ha dicho, en Génesis capítulo 3, verso 1, Satanás le dijo, con que Dios ha dicho esto, lo que la evolución siempre está haciendo es poner en duda lo que Dios dice. Con que Dios os dijo esto, y que dice en el verso 4 de Génesis 3, no moriréis. Dios le dijo, si comieres de este fruto ciertamente moriréis. Que dijo Satanás, no moriréis. Amén. Entonces, y el verso 5 dice, es que seráis como dioses. ¿Qué es lo que enseñan las sectas? Los mormones dicen que nosotros somos dioses. Los católicos eso no lo saben, pero los católicos dicen que nosotros también somos dioses. Los testigos de Jehová dicen lo mismo. Eso es lo que enseñan las sectas. ¿Y qué dice el darwinismo? Pues más de lo mismo. Entonces todo eso es lo que enseñan las sectas. Entonces, mi hermano, cuando nosotros dejamos de ver a Dios, cuando el hombre deja de ver a Dios y empieza a mirarse él mismo, pierde la identidad. Amén. Por eso es que dice que somos como dioses. Cuando el hombre, Satanás, se miró a él mismo y dijo, subiré y seré semejante a él. Estaré en su trono. ¿Por qué? Porque quitó la mirada de su creador y empezó a mirarse a él mismo. Pero cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, entonces vemos a Dios como lo que es. Él es nuestro Señor, Él es nuestro creador y a Él solo nosotros nos debemos. ¿Será que existe inteligencia en otro planeta? Porque
que eso lo hablan mucho de ovnis y todo eso. Créale la palabra. Porque ¿qué dice la palabra? Que Eva es la madre de todos los vivientes. Amén. ¿Eso dice la palabra de Dios, sí o no? Eva es la madre de todos los vivientes. Si hay seres vivos inteligentes allá, entonces la Biblia me mintió. Porque la Biblia dice, Eva es la madre de todos los vivientes. ¿Por qué Dios creó un universo tan grande? Como que no hay explicación. ¿Por qué Dios? Pero mira, porque ya hoy se conoce, hermano, que el universo es infinito. Amén. Que no hay un telescopio tan grande y cada vez es más sofisticado. Pero no hay un telescopio tan grande para que llegue, porque es infinito. ¿Por qué existe un universo tan grande? ¿Sabe, hermano? El libro de los Salmos no solamente son poemas. El libro de los Salmos es un libro de revelación única. Amén. Por eso usted va al salmista cuando miro los cielos y cuando veo el firmamento. ¿Cierto? En Salmos capítulo 8 digo que es el hombre para que le guardes. Entonces es una revelación grande. Amén. ¿Cómo puede explicar Dios su grandeza? ¿Cómo puede explicar Dios su grandeza? Si yo empiezo a hablarles, mira, yo conocí, puedo ponerles ejemplo aunque los hay. Yo conocí un hombre de 2,5 metros. ¿Ustedes qué dirían? Uy, hermano, eso es muy grande, ¿cierto? Pero entonces yo después le digo, hermano, pero hay aviones que miden más de 70 metros. Uy, hermano, eso es grandísimo. Hermano, pero hay edificios que miden más de 180 metros. Uy, hermano, eso es muy grande. Hermano, el mar es más del 60% del planeta. Uy, hermano, eso es grandísimo. Entonces, para Dios explicar su grandeza, ¿cómo lo pudiera explicar? ¿Por qué existe el universo tan extenso? ¿Por qué existe el universo tan grande? ¿Sabe qué? Para que entendamos que en nuestra mente nosotros no nos alcanzamos a imaginar qué tan grande es el universo. Entonces, cuando tú entiendas que el universo es muy grande y que no lo puedes entender, Dios es más grande que eso. Por eso el universo es tan grande. Para que sepamos que Dios fue el que lo creó y que Él es más grande que su creación. Pero estamos hablando de lo macro, pero de lo micro también. En lo micro, ¿sabe, hermano, que usted sabe lo que es un átomo? Todo esto está lleno de átomos. Todo esto es lo que hace que yo no pueda pasar mi mano de acá porque lo condensa, está lleno de átomos. Los átomos son partículas. Solamente la cabeza de un alfiler tiene miles de millones de átomos. Solamente la cabeza de un alfiler. Hoy hay telescopios tan grandes para descubrir, ya se vieron. Fíjese, solamente la cabeza de un alfiler tiene millones de átomos. Para que vea que así como hay un mundo macro, hay un mundo micro. Pues déjeme decirle que el átomo es incluso más de 1.000.000 de veces, el núcleo del átomo es 1.000.000 de veces más pequeño que el mismo átomo. Amén, amén. Y ya se descubrió hasta el núcleo del átomo. Y hay cosas más pequeñas en el núcleo. Amén. Entonces, mi hermano, Dios es tan grande y tan extenso, no solamente en lo macro, sino también en las cosas más pequeñas. Isaías capítulo 14, versos 13 y 14. Isaías capítulo 14, versos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Está hablando de Satanás, verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. No dejemos de mirar a Cristo, porque cuando dejamos de mirar a Cristo, entonces nos queremos volver como Dios. Cuando nosotros no nos miramos a nosotros, sino que miramos a Dios, vamos a tener el orden que Dios espera, lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Hablamos, hermano, voy porque sé que el tiempo no me ayuda bastante en esta mañana, pero quiero hablarles acerca, mi hermano, siempre la evolución, siempre porque para que pueda ser creíble siempre toman cosas, algo de verdad. Y que resulta que de algo de verdad lo mezclan con la mentira para que pueda ser un poco más creíble. Amén. ¿Cómo se engaña un ratón? ¿Cómo se come un ratón?
Tú coges un pedazo de queso y le echas un poquito de veneno. Amén. O sea, lo que mata a un ratón es 95% del queso y 5% de veneno. Amén. Entonces fíjese, mi hermano, que la verdad, todas estas teorías cogen cosas que son verdaderas, pero la mezclan con mentira, y de esta manera descubren cómo venden los cigarrillos, ¿cierto? Cómo ponían ahí, no sé si todavía, pero allá en Colombia veíamos mucho esa publicidad de Marlboro. Aquí, cuando le digo Marlboro, ¿qué se le viene en mente? ¿Qué se le viene en mente? ¿A qué? Un vaquero, ¿cierto? Digo Marlboro, ¿qué se le viene en mente? Un vaquero, ¿cierto? Un sombrero, un caballo. ¿Qué tiene que ver Marlboro con un vaquero? Es más, ¿todos los vaqueros fuman Marlboro? Si fumo un Marlboro, ¿aprendo a montar en caballo? Nada tiene que ver. Amén. Entonces fíjese la mezcla para que la gente sea engañada. Entonces vienen y te dicen, bueno, si Dios creó solamente una pareja de animales, entonces ¿cómo explican todos los demás? Digamos solamente una clase, porque cuando hablamos de especies, esa palabra especies la inventó Darwin. Aparece en la Biblia ahora en la traducción nuestra especie, pero eso no está en el libro, no está en el original. El original no habla de especies. El original habla de clases o de tipos. Amén. Entonces Dios no creó una especie. Hablemos de perros. ¿Cuántas especies de perros hay? Muchas. Amén. Está el Rottweiler, de ahí para allá el Doberman, el Chihuahua, el Chow Chow. Amén. Eso fue lo que Dios creó. Dios creó solo un tipo y de ahí se desprendieron de todo. Es más, de un solo tipo, de ahí se desprendieron los lobos, de ahí se desprendieron los coyotes. Amén. Entonces, claro, te coge un evolucionista y te dice, bueno, ¿cómo es esto que de una sola tipo de clase hay tantas especies? Entonces le voy a explicar. Imagínense, a él le cuesta creer que de una sola clase que Dios creó vinieron todas las demás especies, pero sí es capaz de creer que nosotros venimos de una ameba, que nosotros venimos de una roca. Amén, porque eso es la evolución. ¿Qué fue lo primero? Una roca. O sea que la vida se produjo de algo inerte. Entonces es capaz de preguntarse cómo existe el chihuahua. Ni sé para qué sirve un chihuahua. De verdad, chihuahua, no sé quién pueda tener un animalito de esos. Deje un chihuahua 5 minutos en un bosque a ver qué sucede. Ya no está vivo a los 5 minutos. Pero están los chihuahuas. Amén. Entonces no son capaces de creer de que un solo tipo, de una sola clase. La Biblia habla de clase y de tipo, no de especies. Dios no creó 300 especies, Dios creó un tipo y de ahí vienen todas las demás. Pero si te machaca la cabeza, bueno, explícame eso. ¿Cómo es que veo perro pequeño, perro grande? ¿Cómo veo lobo? ¿Cómo veo coyotes? Eso. Por eso es que sí, hay una bueno, es que hay 6 solo que no las puedo leer. Todos habla de una evolución cósmica, habla de una evolución orgánica, ¿cierto? Habla de una macroevolución y habla de una microevolución. Amén. Esto, mi hermano, es para que usted indague un poquito más. Ninguna, ni la orgánica, ni la cósmica, todo eso está verificado. Ninguna, no hay ni una sola evidencia. Pero la evolución micro, sí. Amén. La única es la evolución micro porque es la mutación, ¿cierto? Son cambios en especie. Entonces, por eso es que vemos diferentes clases de perros. Amén, porque eso sí es posible. Amén, y eso es lo que sí ha sido comprobado y eso es lo que nosotros vemos. Pero las otras no aparecen en ningún momento y no hay ninguna verificación de eso. ¿Sabe, hermano? Cuando usted le hable a un evolucionista, usted le puede preguntar, ahorita hablamos acerca del Big Bang, ¿cierto? Que fue un puntico, ¿cierto? Que empezó a moverse y explotó. Entonces fíjese lo que no explica, ¿cierto? La evolución, porque ¿qué es lo que también nos enseñas en los libros? ¿Sabe, hermano? Aparte de que son bonitos dibujos y que no son verdad, y aparte de que hoy se ha descubierto que no es verdad, lo siguen enseñando. Lo siguen enseñando, pero ya se ha descubierto que no es verdad, pero eso es lo que vende. El gobierno únicamente da dinero para eso, con eso me dan premio Nobel, entonces para eso sirve, para nada más. Pero aparte de eso, mi hermano, fíjese, pregúntese. ¿Usted sabe lo que es un carrusel?
¿Sí? ¿Alguien ha montado un carrusel? Bueno, un tío vivo, ¿no? Eso es lo que llama aquí, ¿cierto que es eso? Amén. Entonces fíjese que montamos a 4 o 5 niños en el carrusel y luego llamamos a 4 hombres bien fornidos, venga, empiece a darle vuelta a estos niños ahí a 20, a 30, 40, a 100 kilómetros, de tal manera que cuando lleva 120 kilómetros los niños no se pueden sostener y salen desprendidos. Cada uno, el otro va allá, el otro va acá. Yo le pregunto si el carrusel está dando esta dirección, ¿para dónde van a salir los niños desprendidos? ¿Será que si va en este sentido va a salir para allá? No. ¿Cierto que no? Amén. De tal manera que si el universo y todas las cosas salieron de una explosión que estaba girando, ¿para dónde iban a salir las cosas? En la misma dirección. Por eso es que todas las cosas están en movimiento. Amén. La tierra está girando. Todo está girando, están en un movimiento constante. Incluso hay movimiento de traslación, movimiento de rotación. Así que lo más normal, así como ellos dicen que venimos de ese movimiento, lo más normal es que si todo surgió de ahí, todas estuvieran girando en el mismo sentido. En el mismo sentido. ¿Sabe qué han descubierto? Que en los mismos 8, fíjese que eso ya ha cambiado. A ver, cuando el hermano Arcádiz estaba estudiando bachillerato le enseñaban que eran 9 planetas, ¿no? ¡Aleluya! Hace poquito. No son 9 planetas, son 8 planetas. Amén. Fíjese, mi hermano, de esos 8 planetas, Mercurio, Venus y se me escapa el otro, son 3 planetas que están girando en sentido contrario a los demás. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explica que si todo salió de una explosión y que todo se salió de allá, cómo es que unos están girando en un sentido, que la Tierra está girando así, que Marte está girando así, pero vienes a Venus y Venus está girando para otra parte? ¿Cómo es eso? No lo explicas. Confunde a los científicos. Nosotros sí tenemos la respuesta. Hebreos capítulo 3. Él es el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Por eso es que el planeta de Tierra tampoco se sale de la órbita. Ahí está. Él es el que tiene control de todo. Amén. Fíjese, mi hermano, si es verdad que salimos de una misma materia, entonces lo más normal es que todo esté hecho de lo mismo. ¿Es verdad o no es verdad? Que todo esté hecho de lo mismo. Si todo salió de la misma materia, entonces todo tiene que tener la misma materia. Resulta que el Sol es 98% helio. Y el helio únicamente en los demás planetas tiene el 2%. ¿Cómo explicas eso? ¿Ah? Si todo salió de la misma materia, del mismo puntico, ¿cómo es que unos elementos no están compuestos de la misma manera que los otros? Tampoco tiene explicación. Entonces los evolucionistas dicen que nosotros estamos escalando en el conocimiento, estamos escalando la montaña, ya estamos llegando a la cima, vamos a llegar allá. ¿Sabe qué le diga? Cuando tú subas a la cima, yo te estaré diciendo allá, yo ya estoy aquí. ¡Aleluya! Porque la palabra ya lo decía, porque la palabra ya lo enseñaba, porque la Biblia tiene la verdad. Sí, Señor. No es un libro científico, pero habla de ciencia. Usted sabe que hace 3000 años ya la Biblia decía que la tierra era redonda. Sí, Señor. Isaías capítulo 40 a partir del verso 18. Amén. Cuando se descubrió que la tierra era redonda, porque hace miles, cientos de años, la gente no podía pensar de que la tierra no es plana. Hermano, ¿cómo se imaginaban? Porque algo sí tenían que decir, bueno, ¿qué hay debajo? ¿Cuáles son los fundamentos? Entonces ponían a Atlas a cargar ahí la tierra. Atlas está cargando la tierra. O ponían 3 tortugas gigantes ahí cargando la tierra. ¿Y sabe por qué llegaban a esa conjetura por no leer la Biblia? Porque la Biblia ya lo decía. Amén. ¿Qué verso le dije? ¿Qué dice más adelante? ¿En dónde lo dice? Verso 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y esto ya estaba escrito hace 3000 años. Y pensando que la tierra la estaba cargando unas tortugas, o que Atlas ahí la estaba cargando. Claro, ¿cómo imaginar que no había nada, que no había fundamento?
¿cierto? Mucho menos que era redonda, mucho menos que no la estaba sobre la nada. Pero sabe, mi hermano, mientras se inventaban en qué, conjeturas sobre qué estaba fundada, empezó la guerra espacial allá en el año 1957, después en el año 1960 y algo, cuando empezó a salir el hombre, y cuando salieron después de la atmósfera, miraron para atrás y que descubrieron que la Tierra era redonda y que estaba colgada sobre la nada. ¡Aleluya! Como lo decía la Biblia. Amén. Job capítulo 26, verso 7. Job capítulo 26, verso 7. Ya la Biblia lo decía. Por eso, mi hermano, que ellos están escalonando para llegar a la cima. Nosotros estamos sentados en la cima ya hace mucho tiempo. Allá les estamos esperando. Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. Ya estaba escrito hace 3.000 años. Hace pocos años se descubrió que el viento tenía peso. ¿Usted sabía que el viento tenía el peso? Eso se le debe a un científico italiano que inventó el barómetro y descubrió que el viento tiene peso. Pues la Biblia ya lo decía, Job capítulo 28, verso 25. Job capítulo 28, verso 25. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Aleluya. Amén. Y estamos hace tiempo ya en la cima. ¿Cómo se descubrió también el ciclo del agua? Amén. ¿Cómo es que los mares no se llenan? Porque todos los ríos van a desembocar al mar. ¿Cómo es que no se llena? ¿Cuál es el ciclo? ¿Cierto? Y empezaron a ver si hay un nacimiento. Todo río tiene un nacimiento y va y desemboca todo al mar. Entonces allá en el mar las altas temperaturas hacen que el agua se evapore y luego ya las nubes se cargan y nuevamente vuelve a descargar y vuelve a nacer el agua. Lo descubrieron, la Biblia ya lo decía, Job capítulo 36, a partir del verso 27, habla acerca del ciclo meteorológico que la Biblia ya enseñaba. Así, mi hermano, que esto es lo más grande. Cuando hablamos de la Biblia, hablamos, hermano, acerca de que Dios se nos ha revelado en 3 formas. Dios se nos ha revelado en 3 formas. Amén. ¿Cómo se nos ha revelado Dios? A través de la Biblia, a través de los profetas. 66 libros, ahí está la revelación más grande. ¿Cómo se nos ha revelado Dios? En Jesucristo. Amén. Jesucristo es el cumplimiento de la profecía. ¿Y cómo más se nos ha revelado Dios? Por la naturaleza. Job capítulo 12, versos 7 al 9. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Job capítulo 12, versos 7 al 9. Y en efecto pregunta ahora a las bestias. ¿A qué le tenemos que preguntar? ¿Será que ellas hablan? Y en efecto pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. Verso siguiente. O habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. Verso 9. ¿Qué cosa de todas estas no entiendes que la mano de Jehová la hizo? ¿Qué cosa de todas estas no entiendes que la mano de Jehová la hizo? Pregúntale al caballo, pregúntale a las aves y pregúntale a la tierra. Amén. ¿Y qué es lo que enseña la tierra? De que la tierra es joven. ¿Qué enseña a los animales? Hermano, para demostrar. Es que es muy fácil demostrar la evolución. ¿Cómo muy fácil? Encuéntrenme solo un hueso que tenga millones de años. Encuentren uno solo. Porque es que, hermano, si ellos dicen que 20.000 millones surgió el Big Bang, que hace 4.000 empezó la vida en la tierra y que hace 3.000 años, 3.000 millones de años, eso es mucho, 3.000 millones de años, también está el hombre, entonces es muy fácil. Es que, hermano, imagínense, una muestra de que la tierra es joven es la misma población. Somos 7.000 millones. Eso es una muestra de que la tierra es joven. Amén. Amén. Porque si me están diciendo que hace 3.000 millones de años está el hombre, 3.000 millones de años, hermano, ¿sabe cuál es el cálculo? Que en 1 metro cuadrado tienen que haber 350.000 personas. En 1 metro cuadrado. O sea, estaríamos, imagínense, si es verdad que hace 3.000 millones de años existe el hombre en la tierra. Amén. Claro,
Millones de muertes, porque esa es la evolución. ¿Qué es lo que enseña la evolución? Muertes, sufrimiento, dolor, sangre. Imagínense por un momento, Dios puso hace 6.000 años a Adán y Eva en el paraíso, y Eva salía por ahí en las tardes con Adán de la mano y decía: qué bonito esto, mira lo que Dios nos ha dado, este es el paraíso. Amén. Pero no sabía Eva que detrás de lo que era bonito, atrás había esqueletos y todo, y muerte y sufrimiento y dolor. No sería paraíso. Amén. Porque eso es lo que enseña la evolución. ¿Qué es lo que enseña la evolución? Desde que el hombre está, ¿cierto? Hay sufrimiento, dolor, muerte y sangre. Entonces es muy fácil, demuéstrame la evolución. Ahora mismo vamos a excavar 20 metros acá y tenemos que encontrar restos. ¿Por qué? Porque tantos millones de años y tantas vidas, ¿a dónde están los esqueletos? ¿Dónde están? Y entonces tengo que cavar, encontrar, y un solo hueso me va a decir que tiene millones de años. Ni uno. Le hicieron la prueba porque hay 3 maneras de que hacen los estudios. Bueno, hay 91 maneras de descubrir, pero hay las 3 que más usan. Es el potasio, argón, es el carbono 14 y es la radioactividad. Y entre las 3 la que más usan es el carbono 14. Entonces le hicieron la prueba del carbono 14 a un mamut que encontraron. Entonces se encontraron a un mamut, existieron los mamuts, ¿cierto? Y le hicieron una prueba a su piel, todavía tenía un pedazo de piel, y le pusieron la prueba del carbono 14 y les decía que tenía como, digamos una cifra, porque no me acuerdo exactamente, pero digamos que tenía como 1.000 millones muertos. Le hicieron la prueba a los huesos y decía que 2.300 millones. Imagínense, se fue muriendo de a poquito. La piel 1.000 millones y los huesos 2.300 millones. Hoy está comprobado, mi hermano, que el carbono 14 no es efectivo. Amén. No hay un solo hueso, no hay ni siquiera un registro que hable acerca de esos huesos. No me va a dar tiempo para entrar más en detalle, pero hoy te hablan acerca del hombre cromañol, de ¿cuál más? Neandertal. Amén. Fíjese, hermano, cómo fue el neandertal. ¿Sabe cómo pusieron neandertal? ¿Qué fue lo que descubrieron? Un hueso, un diente. Con un solo diente hicieron al hombre neandertal. Es más, no solamente quedaron ahí, hicieron también a la esposa. Con un solo diente. Eso es lo que pintan en los dibujos. Con un solo diente hicieron al hombre de neandertal y hasta a su esposa la hicieron también con un solo diente. Y dijeron: este es el hombre neandertal. ¿Y sabe qué se descubrió después? De que ese diente era un diente de cerdo. Así, mi hermano, que todo eso no es verdad. No hay ni siquiera una evidencia para que nos machaquen con esto, hermano. No es verdad. Por el contrario, la Biblia siempre nos ha dicho la verdad. Amén, amén. Siempre nos ha enseñado la verdad. Amén. Y un aplauso al Señor. Un momentico, hermanos. Es que quiero que me regalen unos 15 o 20 minuticos más. Quiero terminar. Amén. Vamos a cantar una canción. Amén. Luego vamos a hacer un descanso, hermano. Después de 20 minutos. Un break. ¿Ya saben lo que es un break? Y luego vendremos a nuestro culto de clausura. Amén. Vamos a cantar un canto y quiero que me regalen 10 minuticos más y terminamos. Abre mis ojos, oh mis ojos, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos. Ha estado alejando más, de tal manera que la distancia que tiene hoy con la Tierra da justo para 6.000 o 7.000 años de creación. Si fuese verdad que la Luna tuviera millones de años, entonces eso quería decir 2 cosas. Amén. De que de la Luna hace millones de años estaba encimita de la Tierra. Amén. Porque si se ha descubierto que se ha estado alejando y que ahora tiene cierta distancia, entonces quiere decir que si tiene más de 4.000 millones, entonces estaba encima de la Tierra de tal manera que los dinosaurios tocaban la Luna con la cabeza. No tiene explicación. Cuando el hombre llegó a la Luna, le dijeron a los astronautas: calculamos que para 3.000 millones que tiene la Luna, calculamos que hay cerca de 4 o 5 metros de polvo cósmico.
Tengan mucho cuidado, le dijeron a Neil Armstrong y a los otros dos, tengan mucho cuidado porque calculamos que ustedes van a hundirse unos metros en polvo cósmico. ¿Qué sucedió cuando pasó? Pisaron y era una huellita de menos de medio centímetro. Más o menos para unos 6.000 o 7.000 años. O sea, hermano, que hay evidencias para demostrar lo que la Biblia dice de que la Tierra es joven y ni una sola de que la Tierra tiene millones de años. Eso solamente son cuentos de hadas y dibujos bonitos. El científico más influyente ateo, evolucionista del siglo XX llamado Anthony Fleet, él lo invitaban a todo, era ateo, evolucionista, pero cuando se descubrió el ADN, porque el ADN es el descubrimiento más grande del siglo XX, cuando se descubrió el ADN, aquel que era el evolucionista más influyente se volvió creyente. Amén. Amén. Porque dijo, ahora ha mostrado por la complejidad que todo esto tiene que tener un diseño inteligente, alguien tiene que tener un autor. Y ese que fue el más influyente en el siglo XX, ahora es un creyente. Amén. Cuando hablamos de Génesis, estos son los minutos que me quiero que me regalen. Amén. Porque, es más, yo también pensé así en los 90. Y yo no quiero que usted piense así ahora, sino que Dios a usted le muestra. Usted de pronto podrá decir, hermano, pero es que yo creo que tiene millones de años. Yo creo que 7 días literales, no, puede ser un año. La Biblia dice un año, 1000 años. Bueno, la Biblia dice que un día son como 1000 años, pero no dice que es millones de años. Sí, señor. Y lo que dice la ciencia es que es millones de años. Amén. Pero no saquemos las cosas de contexto. Amén. Pero sé que hay. Amén. Yo también lo creía de esa manera porque de alguna manera nos enseñaron eso. Eso fue una idea que salió por allá en el año 1916, donde un pastor, o 1816 más bien, donde un pastor bautista empezó a hablar acerca de la teoría de la brecha. ¿Cuál es la teoría de la brecha? Que entre Génesis 1 y Génesis 1 y 2 hay millones de años. De ahí salió, amén, año 1800 y algo, 16, donde un pastor bautista empezó a hablar, es que hay millones. ¿Qué hay ahí? Vamos a ver lo que hay en Génesis capítulo 1, del 1 al 5. Amén. Solo la primera frase, mi hermano, ya es una frase contundente. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Hermano, eso es algo contundente. Amén. Porque incluso Jesús mismo lo dijo. Jesús también dijo, porque en el principio varón y hembra fueron creados. Amén. ¿Sabe, hermano, que eso o lo creemos o no lo creemos? O queremos poner las ideas evolucionistas para forzar a la Biblia, porque la Biblia es la que tenemos que cambiar para que concuerde, o nos sostenemos en la que la Biblia dice y que ellos cambien lo que tengan que cambiar. Amén. Porque la Biblia lo sabemos, lo creemos y sabemos. ¿Qué dice el verso? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está. La tierra estaba desordenada y vacía. Como Dios, que es un Dios de orden, entonces eso no puede ser. Ahí tiene que haber millones de años, y eso se ha creído, se ha enseñado, ¿cierto? Entonces tenemos que cambiar la Biblia, ¿cierto? ¿Para qué? Ajustarnos a la evolución. Quiero decirle algo, mi hermano, en el original no hay versículos ni capítulos. Amén. A partir del año 900 se dividió en capítulos, y por allá en el año 1100 se dividió en versículos. Claro, para una mayor comprensión de la palabra de Dios. De tal manera que si yo le digo Génesis capítulo 1, ustedes saben ubicarse. Amén. Entonces, para un mejor estudio, se dividió en capítulos y se dividió en versículos. Pero eso ha hecho también mucho daño, porque se cree que de un versículo a otro se cambió la idea. Están hablando de otra cosa. Amén. Pero fíjese, mi hermano, que la palabra y aparece en los primeros 5 versículos. De tal manera que los primeros 5 versículos de la Biblia no están divididos como lo divide la Biblia en versículos. Siempre está y aparece siempre y. ¿Qué dice el verso 3? Y dijo, fíjense que el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada. El verso 3, y dijo Dios. ¿Cómo empieza el verso 4? Y vio Dios, porque está hablando de lo mismo. Y el verso 5,
y llamó Dios. Amén. Entonces no hay división. No hay división. Hermano, pero entonces ¿por qué dice que estaba desordenada y vacía? Hermano, porque siempre que se está creando algo, siempre empieza un desorden. Cuando tú estás edificando la casa, ¿todo está ordenado, todo está bonito? ¿Cierto que no? ¿Qué es lo que se ve cuando se está creando algo? ¿Qué dice Jeremías capítulo 4, verso 23? Y fíjese que Jeremías capítulo 4 no está hablando de la creación, no está hablando de la creación. Pero ¿qué dice Jeremías 4, 23? Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. No está hablando de la creación, pero está diciendo que miró la tierra y estaba asolada, estaba desordenada y estaba vacía. Amén. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que entender, es que a veces pensamos que bueno, lo mejor hubiera sido que Dios hubiera dicho, hágase todo y todo es hecho, y listo, capítulo 2. Es cierto que la creación fue pim, pam, y ya está. Esa es la fe que nosotros usamos porque en la creación en sí no sabemos cómo fue. Amén, esa es la fe nuestra. Por eso que nos dice, ustedes también tienen mucha fe porque nadie tomó una foto de Adán y Eva para ver cómo era. ¿Cierto? Ellos también tienen mucha fe porque no tienen una evidencia, no tienen un poquito de aire de hace millones de años como era la atmósfera. Amén. Ellos tienen fe, mucha más fe que nosotros y nosotros por fe. Amén. Pero Dios sí hace un poco de detalle, ¿cierto? Porque no fue pim pam, hágase y ya está. No, entra en detalle, ¿cierto? Hay aplicación. Cómo estaban mientras se creaba, ¿cierto? Pues había desordenada y vacía, así como en Jeremías 4:23.